Mi suegro acaba de perder a su esposa y se siente profundamente solo, así que decidí ser amable con él y darle el consuelo de sentirse apreciado como hombre nuevamente. Jamás imaginé que esto podría traer consecuencias serias para nuestra familia. Solo intentaba brindarle un gesto de cariño. No te imaginas cómo terminó todo. Quédate hasta el final para descubrir lo que sucedió entre mi suegro y yo. Únete y activa las notificaciones para que no te pierdas las próximas historias. Relájate y vamos a empezar. Me llamo Carmen, tengo 36 años, y hoy he decidido contarles la historia de un día en el que enfrenté a mi suegro Max, quien era viudo, y él no pudo resistirse. El verdadero drama comenzó tras el fallecimiento de mi suegra. Max, mi suegro de 55 años, perdió a su esposa, y su vida dio un giro radical. Hasta ese momento, siempre había contado con alguien a su lado, una presencia continua. Sin embargo, tras la muerte de su compañera, comenzó a vivir días de completa soledad, sin tener a nadie con quien compartir sus actividades diarias. La única compañía que le quedaba era la tranquila presencia de su perro, un leal compañero que parecía ser el único que le ofrecía algo de consuelo. La casa, que anteriormente estaba llena de vitalidad, ahora se encontraba sumida en un silencio perturbador. La rutina de Max se tornó monótona y casi nostálgica. Cada jornada era similar, se levantaba temprano, como si todavía tuviera responsabilidades que atender, y daba una vuelta por el barrio. Te agradecería que le dieras like al video, de esa manera podré ofrecerte más historias como esta. Hablar con los vecinos se volvió el hábito común de muchos ancianos que, al sentirse solos, buscaban un momento de interacción que les permitiera aliviar la ausencia de compañía. Para él, estas charlas eran una manera de sentirse conectado con el mundo a su alrededor. Después de estos encuentros, Max regresaba a casa y se sentaba frente al televisor, con frecuencia con la mirada perdida, sin realmente concentrarse en lo que tenía frente a él. Parecía estar presente en cuerpo, pero su mente viajaba lejos, sumergida en recuerdos, pensamientos melancólicos y añoranzas. Al finalizar cada año, como siempre, nuestra familia se reunía para celebrar juntos las festividades de Navidad y Año Nuevo. Era una época llena de energía, un momento cargado de esperanza y felicidad. En estas reuniones familiares, Max se mostraba más relajado y alegre, como si por unos días lograra dejar atrás la tristeza que solía acompañarlo. No paraba de conversar, compartiendo anécdotas del pasado y hablando de todo, desde los acontecimientos diarios hasta recuerdos de antaño. Parecía ansioso por recibir atención y experimentar algún tipo de conexión humana. Es frecuente que las personas que pasan gran parte de su tiempo en soledad tiendan a volverse más comunicativas cuando finalmente tienen a alguien con quien charlar, y Max no era la excepción. Como familia, comprendíamos su situación, aunque en ocasiones era complicado mantener el ritmo de sus conversaciones. La realidad es que, con el ajetreo cotidiano, el trabajo, las responsabilidades y las preocupaciones de cada uno, acabábamos no prestándole toda la atención que probablemente él necesitaba. Aún en los momentos en que estábamos todos reunidos, Max, quien antes solía ser más reservado, ahora intentaba participar más activamente en estos encuentros. Daba la impresión de tener un apremio por ser escuchado y establecer algún tipo de conexión. Durante las celebraciones de fin de año, él se las ingeniaba para ser el foco de atención. Entre risas y charlas, todos lo observábamos y escuchábamos atentamente. Sin embargo, una vez pasada la euforia de esos momentos, volvía a su naturaleza reservada y pensativa, con la mirada perdida en el vacío, sumergido en sus recuerdos. Como si estuviera atrapado en un luto que no tenía fin. La realidad es que el fallecimiento de mi suegra no solo le arrebató una parte de sí mismo, sino que además alteró la dinámica familiar. Todos experimentábamos su ausencia de distintas formas, pero Max, quien convivió con ella durante tantos años, parecía haber perdido la habilidad de avanzar. Esto nos inquietaba, pero, al mismo tiempo, nadie sabía con certeza cómo apoyarlo.
Existía una sensación de impotencia general. Éramos conscientes de su sufrimiento, pero las vidas de cada uno continuaban con trabajo, obligaciones y responsabilidades. Esto nos distanciaba y, de algún modo, nos hacía sentir culpables por no ser más presentes en su vida. Asegúrate de ver el video hasta el final, te sorprenderá lo que pasó. Continuemos. Al percibir el cambio en el estado de ánimo de mi suegro, mi esposo empezó a pensar en la posibilidad de que él viniera a vivir con nosotros. Dado que ya teníamos 2 hijos, la idea era añadir una habitación en una parte de la casa que no usábamos, para poder recibir a mi suegro de la mejor forma posible. No te vayas antes del final, no querrás perderte lo que viene en esta historia. Al principio, la idea no me agradaba en absoluto. Como responsable del hogar, la necesidad de prestar atención continua a mi suegro ya me resultaba molesta debido a la ausencia de privacidad. Además, el agotamiento provocado por las renovaciones en nuestra casa hizo que mi esposo no contemplara otra opción. A pesar de mi desacuerdo, mi única alternativa era intentar persuadir a mi suegro para que no se trasladara a nuestra vivienda. Aproveché que mi esposo salió para ir a trabajar y me dirigí a la casa de mi suegro para conversar con él. En cuanto se enteró de la posibilidad, se mostró muy emocionado y comenzó a manifestar su alegría, agradeciendo de antemano por la oportunidad. Sin embargo, antes de que pudiera concluir su discurso, le mencioné que no estaba de acuerdo con que él viviera con nosotros, lo que lo dejó con una expresión de tristeza nuevamente. Reconozco que eso me afectó un poco, pero aún no deseaba que él se mudara, así que le pedí que no aceptara la oferta. Cuando mi esposo le comunicó nuestra decisión, mi suegro se quedó en silencio, sin pronunciar palabra. Regresé a casa con esta situación aún presente en mis pensamientos. Aunque estaba convencida de lo que deseaba, mi conciencia se sentía cargada y empecé a pensar en cómo podría apoyarlo. Comencé a visitarlo con más frecuencia de lo habitual, tratando de que aceptara la idea de vivir solo y proporcionándole algunas razones que pudieran animarlo. Le comentaba que, si conocía a alguien más, seguramente apreciaría tener más privacidad y podría invitar a sus amigos sin inconvenientes. Él simplemente asentía, pero su expresión melancólica seguía ahí. En ocasiones, me daba cuenta de que se sumía en sus pensamientos y se quedaba mirando fijamente hacia un punto distante. Despertar a Max siempre lo estimulaba un poco, y él levantaba la vista, regresando al aquí y ahora con una expresión de curiosidad. Parecía disfrutar de lo que contemplaba, pero seguía mirándome sin captar del todo la situación. Le sugería que reflexionara sobre nuestra conversación, y mientras me dirigía hacia la puerta, echaba un vistazo por encima del hombro, dándome cuenta de que no apartaba su mirada de mí. En el hogar, empecé a pensar en cómo evitar de manera definitiva que mi suegro continuara viviendo solo. Al día siguiente, tan pronto como mi esposo salió para ir a trabajar, decidí ir a la casa de Max sin previo aviso. Cuando él abrió la puerta, su expresión se tornó aún más melancólica, asumiendo que iba a quejarme de nuevo y a repetir la misma charla habitual. Me anuncié diciendo que había llegado para limpiar su casa, comentando que, a pesar de que vivía solo, el lugar estaba en muy mal estado. Aunque en realidad la casa estaba bastante bien, necesitaba una justificación para quedarme allí. Si has llegado hasta este punto, no querrás perderte lo que está por suceder. Max estaba sentado en la sala mientras miraba la televisión. Yo tomé una escoba y me fui acercando a él, tratando de lucir más relajada con la justificación del calor y los productos de limpieza que podrían ensuciar mi ropa. Con el calor, era complicado permanecer en un solo lugar. No podemos continuar así, ¿cierto, suegro? Le pregunté mientras él no apartaba la vista de mí, limpiando cada espacio a su alrededor. Me agaché de una manera que ya dominaba, solo para provocarlo. Cada vez que hacía eso, él suspiraba de manera distinta. En un momento, se dio cuenta de lo que estaba haciendo y, con intención, tomó la escoba de mis manos. Sorprendida, le pregunté qué estaba haciendo, y él respondió con una sonrisa tímida y alegre. No dije nada más y seguí limpiando. En cuanto concluí, me volví hacia él y le manifesté que debía seguir residiendo con nosotros, asegurándole que me encargaría de mantener la casa ordenada para él. Él me observaba con intensidad, casi hipnotizado, y le pedí que guardara en secreto mi estancia allí. Finalicé y regresé a casa,
dejando a mi suegro más entusiasmado que nunca. El fin de semana llegó, y mi marido y yo decidimos ir a casa de su padre para proponerle que se mudara con nosotros. Mientras mi esposo probaba diferentes enfoques para hablar con él, mi suegro se mantuvo firme en su decisión de no abandonar su hogar, argumentando que tanto él como nosotros perderíamos privacidad. Afirmó que se encontraba mejor tras las festividades de fin de año y que estaba conociendo a alguien nuevo, lo que no quería complicarnos la vida. Después de varios intentos, mi esposo finalmente aceptó la decisión de su padre. Regresamos a casa sintiéndonos aliviados por cómo resultó todo, pero sin olvidar mi compromiso. La semana siguiente, me encontraba en la casa de mi suegro para realizar la limpieza habitual. Colaborar con él era simplemente una responsabilidad, algo que hacía casi de forma automática. Era un hombre de edad avanzada que mostraba signos de vulnerabilidad con el tiempo, y mi presencia allí era para ofrecerle apoyo, como había hecho en numerosas ocasiones. Sin embargo, con el tiempo, comenzó a suceder algo diferente. Lo que antes era una actividad habitual se transformó en un instante de emoción secreta, algo que me estimulaba de una manera que no había anticipado. La noción de provocarlo de forma sutil me entretenía, casi como un juego que estaba dispuesta a disfrutar. Cada vez que visitaba su hogar para colaborar con las tareas, comenzaba a sentirme más cómoda. Ya no me inquietaban tanto las formalidades, dejaba los faros visibles, consciente de lo que eso provocaba en él. Max siempre me observaba con una mirada brillante que delataba su deseo contenido. En lugar de sentirme fuera de lugar, empecé a hallar humor en la situación, como si estuviera al mando. Si estás disfrutando de esta historia, déjanos en los comentarios desde donde la estás siguiendo, así podremos interactuar. En una ocasión, mientras limpiaba nuevamente la sala, sentí su mirada concentrada en mí. Él intentaba parecer distraído con la televisión, pero no podía evitar mirarme, como si buscara una justificación para esa atención. ¿Olvidaste algo, señor Max? Le pregunté con una sonrisa, consciente de la respuesta. Se sintió incómodo, apartó la mirada de inmediato y regresó su atención a la televisión, aunque no logró ocultar el ligero sonrojo que apareció en su rostro. Era obvio que lo habían atrapado en el momento. Mientras él intentaba mostrar una expresión seria, yo, en cambio, estaba disfrutando de la situación. Sabía que era una provocación sutil y que no podía evitarlo. Me reenfocé en la limpieza, como si nada estuviera sucediendo, pero el ambiente era denso con tensión. No podía esperar para descubrir cuál sería la siguiente acción de Max. No transcurrió mucho tiempo antes de que volviera a perder el control. Sin poder contenerse, se acercó a mí y, sin aviso previo, intentó tocarme, como si fuera el acto más común del mundo. No olvides darle me gusta al video y suscribirte. Continuemos. Gracias al reflejo veloz que había desarrollado para estas situaciones, logré esquivarlo y reí mientras me dirigía a la cocina. Era entretenido observar su desesperación reprimida. Su manera de moverse resultaba fascinante, y a pesar de eso, no podía negar que todo eso me provocaba un leve cosquilleo. A medida que me alejaba, me di cuenta de que no se iba a rendir con facilidad. Escuché sus pasos firmes y resueltos justo detrás de mí. Antes de que pudiera reaccionar, ya me había alcanzado. Max me sorprendió con un beso intenso e inesperado. Por un instante, me quedé inmóvil, pero la atracción palpable entre nosotros era indiscutible. Su beso, proveniente de alguien mayor, poseía una fuerza que me tomó por sorpresa. No era torpe, era firme y seguro, como si hubiera estado aguardando ese instante durante mucho tiempo. Mi cuerpo respondió sin dudar, y, aunque no pronuncié palabra, terminé cediendo. Con un gesto suave, tomé su mano, era consciente de que, si lo permitía, él continuaría, pero yo mantenía el control. «Esto es un obsequio, señor Max», le dije, esbozando una sonrisa provocativa. «Pero hoy ya has mostrado demasiada emoción», solté, dando un paso atrás y dejando tras de mí un aire de misterio y anhelo. Él se quedó inmóvil por un momento, como si intentara asimilar todo lo que había ocurrido. Por mi parte, estaba lista para marcharme.
Regresé a casa sintiéndome distinta a como solía estar en días comunes. Había una combinación de placer, poder y un ligero remordimiento, como si hubiera coqueteado con el peligro pero saliendo ilesa. Al menos por el momento. La tranquilidad no se prolongó, ya que el momento que tanto habíamos esperado se acercaba. El fin de semana siguiente, mi suegro llegó a casa inesperadamente por la mañana, sin previo aviso. Mi esposo lo recibió y, en tono humorístico, le preguntó si había cambiado de opinión. Él nos observó y contestó, ¿quién sabe? Debo admitir que, aunque disfrutaba de las bromas con mi suegro, eso me molestó. En realidad, teníamos un pacto. En un instante, mi marido se fue a ducharse y me quedé a solas con él en la cocina. No hace falta decir que la tensión comenzó a aumentar. Cuando mi esposo salió de la ducha, el resto del día siguió su curso habitual y mi suegro se marchó a su hogar al día siguiente. Tan pronto como logré desprenderme de mi esposo, allí estaba otra vez, en la casa del anciano. Entré furiosa, cuestionándole si estaba enojado y comentándole que no podía actuar de esa manera con mi esposo y mis hijos en casa. Él se rió y respondió que solo estaba bromeando. Se presentaba como una persona completamente diferente al hombre frágil y desalentado que había conocido semanas antes. Si disfrutas de esta historia sobre la infidelidad, por favor, presiona me gusta y suscríbete al canal. Todo se estaba desarrollando justo como yo lo había planeado. Mientras realizaba mi rutina de limpieza, no pude evitar notar que él, sin ningún tipo de vergüenza, comenzó a hacer sus necesidades allí mismo, frente a mí. La manera en que se movía, la intensidad con la que sus ojos me seguían mientras limpiaba la estantería, todo parecía parte de un juego callado, un juego que, de repente, empezó a despertar en mí un placer que no esperaba experimentar. Su ritmo se incrementaba con cada segundo que transcurría, y aunque intentaba enfocarme en las labores del hogar, la realidad era que me estaba excitando de una manera casi hipnótica. Mi respiración se volvió más rápida y mis manos temblaban ligeramente al sostener el trapo con el que limpiaba. Cada uno de sus gestos era intencionado, y cada una de sus miradas me incitaba de manera más profunda. ¡Oh, basta!, exclamé, esforzándome por mantener un tono autoritario mientras seguía limpiando el estante. Era consciente de que debía controlar la situación, pero poco a poco mi determinación se desvanecía. Él simplemente sonrió, como si supiera perfectamente lo que estaba haciendo, una sonrisa desafiante, con un matiz de picardía y seguridad. ¿Me aseguras que no volverás a hacer eso cuando estés en mi casa? Y le pregunté, esforzándome por lucir algo sensato ante la situación que se estaba desarrollando. Contestó con un tono profundo y rasposo, sin interrumpir sus acciones, eso depende. Sus ojos estaban fijos en mí, como si intentara desafiar mis límites, manipulando mis sentimientos, casi como si intuyera que estaba a punto de descontrolarme. En ese instante, experimenté una intensa oleada de calor recorriendo mi cuerpo, un placer creciente que no podía pasar desapercibido. Inhalé profundamente, tratando de conservar la serenidad, pero ya había llegado tarde. Sin darme cuenta, mis manos se acercaron y comencé a acariciarlo, percibiendo su reacción al instante. Su respiración se volvió más entrecortada y pesada, como si estuviera reprimiéndose. La atmósfera cargada de tensión y anhelo era inigualable, el compás se aceleraba, y sabía que no podría sostenerse por mucho tiempo. A pesar de que se mostraba sólido, comenzaba a mostrar indicios de que estaba cerca de su capacidad máxima. Su presión parecía elevarse, y en un momento comprendí que lo que estaba haciendo podría conducirlo a una situación arriesgada. Sin embargo, de algún modo, eso solo avivó la adrenalina que circulaba en mí. Así que, sin pronunciar una sola palabra más, lo besé. No fue un beso común, estuvo impregnado de toda la pasión y el deseo que había mantenido ocultos hasta ese instante. Un beso profundo, intenso, repleto de anhelo y entrega. El silencio que antes reinaba en la habitación se quebró con el eco de nuestras respiraciones. Después de eso,
ya no quedaba espacio para la duda. Nos entregamos el uno al otro con una pasión que pocas veces había experimentado en mi vida. Los minutos parecían deslizarse lentamente y, a la vez, acelerarse. No existía un mundo exterior, solo éramos nosotros dos y la oleada de sensaciones que nuestros cuerpos nos brindaban. No hicimos una pausa ni por un instante en ese día, en ese instante. Fue como si el tiempo hubiera dejado de avanzar. Lo único que realmente importaba era el placer que compartíamos y la certeza de que nos estábamos entregando por completo, sin reservas ni temores. A pesar de que habíamos estado jugando un buen rato, ese fue nuestro verdadero primer encuentro, y honestamente, fue una experiencia extraordinaria, de esas que quedan grabadas para siempre. La tensión que había antes se convirtió en pura adrenalina en el instante en que nos quedamos a solas, dejando atrás las bromas y las insinuaciones para experimentar algo más intenso. Después de ese momento, algo en nuestra relación se transformó. No fue solo el hecho de habernos entregado el uno al otro, sino también la manera en que todo a nuestro alrededor continuaba su curso habitual, sin que nadie sospechara lo que ocurría detrás de las escenas. Mi suegro, siempre tan reservado, mostraba una perspicacia que realmente me sorprendía. Cuando mi esposo, en su ingenuidad, le ofrecía un lugar en la casa para que se quedara, mi suegro, con esa sonrisa de alguien que sabe más de lo que deja entrever, siempre rechazaba amablemente. No requiero eso, hijo, soy más feliz de lo que crees, contestó, manteniendo la mirada seria y agregando con una tranquilidad aparente. Enhorabuena por la mujer que tienes, ella se encargará de ti de maravilla. Es muy considerada, viniendo aquí a diario para atenderme y mantener la casa en orden. Esas frases fluían de sus labios como si fueran una simple constatación, pero en el fondo escondían un misterio. Lo que más me impactaba era cómo conseguía ocultar todo tan eficazmente, manipulando las palabras de manera tan astuta que nunca generaba sospechas. Y, para ser honesta, una parte de mí lo admiraba, la manera en que él controlaba la situación, conservando las apariencias y sin dejar lugar a dudas, me hacía sentir aún más fascinada por él. Se sentía como si estuviéramos participando en un juego arriesgado, donde cualquier paso en falso podría revelar todo, pero al mismo tiempo, esa incertidumbre aumentaba la emoción de la situación. Debo admitir que esta amenaza permanente es lo que realmente me motiva. La experiencia de llevar una existencia paralela, de convertirme en alguien totalmente distinto cuando estoy a su lado, me hace sentir más viva que en ningún otro momento. Es como si, al transgredir las normas, estuviera retando no solo a mi entorno, sino también a mí misma, y esa sensación resulta cautivadora. En mi hogar, asumo el papel de la esposa atenta, la mujer que se encarga de todo con amor. Sin embargo, cuando estoy a su lado, parece que me convierto en alguien distinto, una versión más atrevida y desinhibida de mí misma. Desde que empecé a relacionarme con mi suegro, al menos ya no tengo que salir en busca de emociones fuera de casa ni sentir la necesidad de captar la atención de mi esposo con otros hombres, como lo hacen sus amigos. La doble vida que llevo con mi suegro se ha transformado en una forma de escape, un secreto que me protege de otros riesgos. Sé que puede parecer una paradoja, pero, en cierto modo, creo que esto me permite ser leal en mis propios términos. Al fin y al cabo, no estoy traicionando a mi esposo con desconocidos, y eso, para mí, marca una gran diferencia. Habitamos en un balance frágil, una coreografía arriesgada que, de alguna manera, ha resultado efectiva. Tal vez sea precisamente eso lo que me mantiene atada a esta circunstancia: el riesgo, la emoción, el misterio. Todo esto me hace sentir viva, me proporciona sensaciones que no experimentaba desde hace mucho tiempo, y mientras este juego se mantenga, sé que la emoción también perdurará, empujándome a avanzar y a asumir un poco más de riesgo. ¿Qué harías si te encontraras en la posición de mi suegro? Esa es una pregunta que me intriga. No es común que alguien se vea envuelto en una situación así. ¿Lo aceptarías de inmediato o te generarías dudas por algún motivo? Compártelo en los comentarios.
Quizás incluso decidirías rechazarlo, preocupándote por las repercusiones o las opiniones de los demás. Cada decisión despierta una variedad de emociones y placeres, y es precisamente eso lo que me llama la atención. ¿Qué pensamientos surgen en la mente de una persona al enfrentar algo inusual, algo que rompe con lo establecido? La existencia está repleta de imprevistos, y esta es solo una de esas sorpresas que aparece de manera inesperada, modificando las emociones y percepciones de quienes participan. Es como si cada aspecto de este instante tuviera la capacidad de hacer latir más rápido el corazón y llevarnos a la introspección. ¿Y si estuvieras en su posición? Te pregunto directamente a ti, ¿qué sigues esta narrativa con tanto interés? Si estuvieras en su situación, ¿qué decisión tomarías? Agradecemos que hayas llegado hasta este punto, y si disfrutaste del contenido, no te olvides de dejar un comentario y darle me gusta a este video. No olvides suscribirte y ten en cuenta que publicamos relatos a diario. Nos vemos en el próximo video.